tu motivación puede estar saboteándote. Sí, toda esa disciplina, todas esas metas SMART, todos esos posts motivacionales que guardas en Instagram pueden estar alejándote cada vez más de tu verdadero propósito. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta de que estás corriendo en la dirección equivocada. Estás corriendo rápido, estás sudando, te estás esforzando, pero en la cinta de correr de otra persona. ¿Alguna vez tuviste ese momento extraño? Conquistaste exactamente lo que planeaste, el ascenso, el auto, el cuerpo más saludable, el reconocimiento, y en vez de sentir esa alegría explosiva que imaginabas, sientes vacío. Un vacío extraño. Como si hubieras ganado un premio en un juego al que no querías estar jugando. Miras tu vida y piensas, logré todo. ¿Por qué no me siento completo? Y entonces viene esa pregunta peligrosa que intentas empujar debajo de la alfombra: ¿será que todo esto que construí es realmente mío? ¿O es el guión de alguien más? ¿Por todos los complejos del inconsciente? Yo, Carl Jung, pasé décadas observando este fenómeno fascinante: personas extraordinariamente motivadas, disciplinadas, exitosas, completamente perdidas. Y no es coincidencia. La motivación que mueve a la mayoría de las personas no viene de dentro, viene de la persona. Esa fachada social que construiste tan cuidadosamente que olvidaste que estabas usando un disfraz. Te volviste tan bueno siendo quien deberías ser, que perdiste completamente el contacto con quien realmente eres. Y ahí está la paradoja cruel: cuanto más motivado te vuelves para alimentar esa persona, más distante quedas de tu self, tu centro verdadero, tu totalidad auténtica. Es como pulir obsesivamente una estatua de cera pensando que cobrará vida. No lo hará. Porque no eres tú. Y mira, no estoy diciendo que la motivación sea mala. No estoy predicando que debes dejarlo todo y convertirte en monje en el Tíbet. Estoy diciendo algo mucho más sutil y mucho más perturbador: existe una diferencia abismal entre motivación y propósito. La motivación es la energía que usas para actuar, para conquistar, para demostrar. El propósito es la brújula interna que te guía hacia quien te estás convirtiendo. La motivación pregunta: ¿cómo hago para llegar allá? El propósito pregunta: ¿quién soy cuando nadie está mirando? La motivación es sobre hacer. El propósito es sobre ser. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta: puedes ser extremadamente motivado y completamente sin propósito al mismo tiempo. De hecho, generalmente es el caso. Así que hoy, voy a mostrarte por qué millones de personas se sienten sin sentido incluso después de conquistar todo. Voy a explicarte el mecanismo psicológico que transforma la motivación en trampa. Y más importante, voy a revelarte cómo reconocer cuando estás viviendo la vida de tu persona en vez de la vida de tu self. Porque cuando entiendes la diferencia, algo cambia. Dejas de correr en la cinta de otros y comienzas a caminar en tu propio sendero. Y curiosamente, cuando eso sucede, necesitas menos motivación, porque finalmente estás yendo hacia donde realmente quieres ir. Y antes de que pienses que estoy exagerando o que esto no se aplica a ti, quédate hasta el final. Porque voy a mostrarte una prueba simple, solo 3 preguntas, que revelará si estás viviendo tu vida o representando un papel. Y créeme, la respuesta puede ser más incómoda de lo que imaginas. Y si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Porque cada semana yo, Jung, analizo los misterios más profundos de la psique humana y prometo, siempre con menos autoayuda genérica y más verdad incómoda. Pero el análisis no para en mí. Porque existe una colega mía, una psicoanalista brillante que desafió hasta Freud, Karen Horney. Y ella miró este fenómeno de la persona desde un ángulo ligeramente diferente, pero absolutamente complementario. Mientras yo hablaba de persona versus self, ella hablaba de algo que llamó self idealizado versus self real.
Y cuando juntas estas dos perspectivas, la cosa se vuelve escalofriante, declara. Karen decía algo que debería estar escrito en neón en la frente de todo el mundo: la mayoría de las personas no vive intentando ser quien son. Viven intentando ser quien piensan que deberían ser. Y esa versión idealizada, esa imagen perfecta que creaste en tu cabeza, te está matando lentamente. Déjame explicarte su concepto. El self idealizado es aquella versión de ti que existe solo en tu imaginación. Es el yo perfecto, sin fallas, admirable, envidiable. Eres tú siempre calmado, siempre productivo, siempre equilibrado. Eres tú con el cuerpo perfecto, la carrera perfecta, la relación perfecta, los hijos perfectos. Es esa imagen inalcanzable que persigues como un perro corriendo detrás de su propia cola. ¿Y sabes cuál es el problema? No te das cuenta de que estás persiguiendo una ilusión. Piensas que estás persiguiendo una meta. Y entonces te frustras, te culpas, te torturas. ¿Por qué no puedo ser esa persona? Bien, porque esa persona no existe. Es una fantasía neurótica. Pero no desistes. Te motivas más. Necesito intentar más, esforzarme más, ser más disciplinado. Y el abismo entre quién eres y quién deberías ser solo aumenta. Karen Horney tenía un término genial para esto: los deberes tiránicos. Son aquellas reglas absurdas que te impones a ti mismo. Debo ser siempre fuerte. Debo ser siempre productivo. Debo agradar a todo el mundo. Debo tener éxito. No debo fallar. No debo decepcionar a nadie. Y mira qué interesante, nunca te detuviste a preguntar de dónde vinieron esos deberes. ¿Quién dijo que debes todo eso? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿La sociedad? ¿La iglesia? ¿Instagram? Simplemente absorbiste esas reglas y ahora vives como un prisionero de ellas. ¿Y lo más trágico? Eres simultáneamente el prisionero y el carcelero. Te castigas cuando no cumples los deberes. Te juzgas, te criticas, te menosprecias. No fui lo suficientemente bueno hoy. ¿Y entonces, qué haces? Buscas más motivación para ser mejor mañana. Más combustible para alimentar la tiranía. Ahora, puedes estar pensando: espera, Jun. ¿Persona y self idealizado no son lo mismo? Casi, pero no exactamente. Y esta diferencia es crucial. La persona es el disfraz que usas para los otros. Es performativo. Es social. Es como quiero que me vean. El self idealizado es la imagen que persigues para ti mismo. Es interna. Es psicológica. Es como pienso que debo ser. Entonces tienes una trampa doble: externamente, estás actuando para la sociedad con tu persona. Internamente, te estás torturando intentando alcanzar tu self idealizado. Y en medio de esas dos ilusiones, tú. El self real. Sofocado, ignorado, olvidado. Es como estar atrapado entre dos espejos deformados. Ninguno de los dos muestra quién realmente eres. Y aquí está donde la cosa se vuelve diabólica. Karen Horney describió lo que ella llamó ciclo neurótico. Funciona así: primero, creas un self idealizado imposible. Segundo, fallas inevitablemente en alcanzarlo porque, bueno, es imposible. Tercero, te odias por fallar. Cuarto, ese odio por ti mismo crea ansiedad y sensación de vacío. Quinto, para lidiar con ese vacío, tú creas un self idealizado aún más imposible.
Si tan solo me esforzara más, si fuera más disciplinado, más perfecto. Y el ciclo recomienza. Cada vuelta, la vara sube un poco más. ¿Y tú? Estás cada vez más exhausto, más sin sentido, más distante de quien realmente eres. ¿Y sabes cómo intentas salir de esto? ¿Más motivación? ¿Más vídeos motivacionales? ¿Más libros de autoayuda? ¿Más coaches? Cuando en realidad, no necesitas más motivación. Necesitas menos ilusión. Y entonces un día, generalmente cuando menos lo esperas, el self-real grita. Puede ser a través de una crisis de ansiedad. O una depresión inexplicable. O un burnout. O ese llanto descontrolado en la ducha. O insomnio crónico. Tu cuerpo, tu psique, están literalmente gritando, deja de fingir. Deja de intentar ser perfecto. Vuelve a casa. Pero la mayoría de las personas interpreta ese grito como una falla. Estoy débil. Estoy fracasando. Necesito ser más fuerte. Y entonces, ¿qué hacen? Duplican el esfuerzo. Más rutina matinal. Más meditación. Más afirmaciones positivas. Intentan forzar motivacionalmente la barra de vuelta al lugar. Cuando en realidad, lo que el self-real está pidiendo es lo opuesto, para. Respira. Pregúntate quién realmente eres cuando no estás intentando ser nadie. ¿Y sabes lo que Karen Horney decía que era el antídoto para todo esto? No era más disciplina. No era más fuerza de voluntad. Era algo mucho más radical, autocompasión. Pero no aquella autocompasión cursi de eres especial tal como eres. Era algo mucho más profundo. Era el coraje de mirarte a ti mismo sin los filtros del self-idealizado y decir, soy defectuoso. Soy imperfecto. Tengo limitaciones. Y está bien. Es reconocer que no eres un proyecto a ser optimizado. Eres un ser humano a ser vivido. Y que tal vez, solo tal vez, la persona en la que estás intentando convertirte sea mucho menos interesante que la persona que ya eres, pero nunca te detuviste a conocer. Si yo y Karen estuviéramos en una mesa de bar, sí, los psicoanalistas también van a bares, analizando este fenómeno de la motivación moderna, ¿sabes qué diría ella? Jun, el problema no es que las personas no saben quién quieren ser. Es que están enamoradas de quien piensan que deberían ser. Y yo respondería, exactamente, Karen. Y mientras están enamoradas de esa ilusión, están traicionando a quien realmente son. Están teniendo una fe extramatrimonial con una versión fantasma de sí mismas. Y entonces los dos brindaríamos, tristemente, observando generaciones de personas motivadísimas corriendo en círculos, persiguiendo sombras, puliendo disfraces, alimentando fantasías, mientras el self real, esa chispa única y auténtica que cada uno carga, va muriendo de abandono. Pero aquí está la paradoja más hermosa y más cruel que tanto yo como Karen descubrimos, no puedes transformarte en quien deberías ser. Solo puedes transformarte en quien ya eres, pero aún no tuviste el coraje de reconocer. La transformación real no es agregar cosas, más conquistas, más hábitos, más disciplina. Es remover las capas de ilusión, los disfraces, los deberes tiránicos, los selves idealizados. Es restar, no sumar. Es esculpir, no construir. Como decía Miguel Ángel, la estatua ya está dentro del mármol. Yo solo remuevo lo que está sobrando. Tu self real ya está ahí. Siempre estuvo. Solo está enterrado bajo toneladas de deberes, expectativas, personas, selves idealizados. ¿Y la transformación?
Es el coraje de tomar el cincel y comenzar a remover. Y aviso, va a doler. Porque vas a descubrir que muchas cosas que pensabas que eran tú, eran solo pedazos de mármol sobrando. Entonces aquí está la pregunta que Karen Horney te haría ahora, en este exacto momento: ¿quién serías si nadie estuviera mirando? Si no hubiera Instagram, LinkedIn, familia, amigos, sociedad, ¿quién serías? Y no me vengas con aquellas respuestas preparadas. Sería más auténtico. Sería más libre. No. Concretamente, ¿qué elecciones harías? ¿Qué trabajo tendrías? ¿Cómo te relacionarías? ¿Qué vestirías? ¿Cómo pasarías el tiempo? Y aquí está la prueba definitiva: si tu respuesta es muy diferente de la vida que estás viviendo ahora, estás viviendo una mentira. Puede ser una mentira exitosa, bien motivada, bien disciplinada. Pero sigue siendo una mentira. Y toda la motivación del mundo no transforma una mentira en verdad. Solo hace la mentira más convincente. Entonces ahora estás ahí, probablemente sintiéndote un poco incómodo. Tal vez hasta irritado conmigo. Jun, pasaste media hora diciéndome que todo lo que hago es ilusión. ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? Y mira, entiendo la frustración. Porque es mucho más cómodo creer que solo necesitas más motivación, más disciplina, más esfuerzo. Eso te da una sensación de control. Pero lo que estoy proponiendo es infinitamente más aterrador: parar. Dejar de correr. Dejar de actuar. Dejar de intentar. Y mirar, honestamente, al espejo y preguntar: ¿quién me está mirando de vuelta? ¿Soy realmente yo o es la persona que aprendí a ser? Y antes de que entres en pánico pensando que voy a pedirte que dejes todo y te conviertas en monje en el Tíbet, calma. No se trata de destruir tu vida. Se trata de comenzar a vivirla de verdad. El primer paso no es quitarte el disfraz. Es reconocer que estás usando uno. Y eso requiere una honestidad brutal. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Toma papel y lápiz mentalmente. Primera pregunta: ¿qué partes de mi vida hago porque yo quiero y qué partes hago porque pienso que debería querer? Tu trabajo, ¿lo elegiste porque te fascina o porque paga bien e impresiona a los otros? Tu cuerpo, ¿entrenas porque te hace sentir vivo o porque la sociedad dice que ese es el cuerpo correcto? Tus relaciones, ¿estás con esas personas porque te nutren o porque así es como se hace? ¿Tu estilo de vida es auténtico o es una copia de lo que viste en Instagram? Y mira, la mayoría de las respuestas va a ser incómoda. Porque vas a darte cuenta de que tal vez el 70%, 80% de tu vida sea persona. Y está bien. El reconocimiento ya es revolucionario. Segundo paso: aprender a escuchar al self. Y no es meditación guiada de aplicación. No es afirmación positiva frente al espejo. Es algo mucho más simple y mucho más difícil: silencio. Necesitas crear momentos de silencio real donde no haya pantalla, no haya distracción, no haya performance. Puede ser caminando solo. Puede ser sentado en el parque. Puede ser conduciendo sin podcast. Puede ser acostado en la oscuridad antes de dormir. Y entonces simplemente escuchas. Escuchas aquella voz tranquila que pasas la vida entera silenciando con Netflix, trabajo, redes sociales. Y aviso, las primeras cosas que vas a oír no serán bonitas. Va a ser malestar. Va a ser ansiedad. Va a ser aquella lista de tareas pendientes. Porque tu mente está tan acostumbrada con ruido que el silencio es ensordecedor. Pero si persistes,
Si te quedas con el malestar, eventualmente, el self comienza a susurrar. ¿Y sabes lo que el self generalmente dice? Cosas inconvenientes. No te gusta tu trabajo. Esa relación te está sofocando. Estás fingiendo ser feliz. Tienes miedo. Estás cansado de fingir ser fuerte. Son verdades que enterraste porque no había espacio para ellas en la vida que construiste. Porque admitir esas verdades significaría ¿qué? Cambiar. ¿Decepcionar personas? ¿Recomenzar? Entonces las sofocaste. Y construiste capas y más capas de motivación encima para no tener que mirar lo que estaba debajo. Pero aquí está la cosa. Esas verdades no se van solo porque las ignores. Solo se vuelven más fuertes. Y eventualmente, explotan. En forma de crisis. En forma de enfermedad. En forma de colapso. El self no es paciente para siempre. Tercer paso, y este es radical, comienza a traicionar a tu persona. En pequeñas dosis. No necesitas ser dramático. No necesitas renunciar al empleo mañana. Pero comienza a hacer pequeñas elecciones que son tuyas, no del disfraz. Ejemplo, ¿siempre finges que te gustan los eventos sociales porque una persona exitosa es sociable? Rechaza uno. Solo uno. Y ve qué sucede. ¿Siempre publicas en Instagram mostrando tu vida perfecta? Para por una semana. Y observa cómo te sientes sin la validación. ¿Siempre dices sí para no decepcionar? Di no a algo que realmente no quieres hacer. Y siente la culpa. Siente el malestar. Porque esa culpa no es tuya. Es de la persona muriendo un poquito. Y cada pequeña traición es un paso hacia la autenticidad. Es el self ganando terreno. Cuarto paso, necesitas reaprender qué es éxito y falla. Porque en la lógica de la persona, éxito es conquistar, impresionar, actuar perfectamente. Falla es cualquier cosa que exponga tus limitaciones. Pero en la lógica del self, éxito es honestidad. Es congruencia entre quién eres por dentro y lo que haces por fuera. Entonces cuando admites no sé, en vez de fingir que sabes, eso no es falla. Es éxito. Cuando lloras, en vez de fingir que estás fuerte, no es debilidad. Es coraje. Cuando eliges quedarte en casa leyendo, en vez de ir a esa fiesta que te agota solo para mantener las apariencias, no es antisocial. Es autorrespeto. Necesitas reprogramar completamente lo que significa estar bien. Porque tal vez estar bien no sea estar siempre feliz, siempre productivo, siempre en control. Tal vez estar bien sea estar real. Y ahora sí, podemos hablar de propósito. Porque propósito no es algo que eliges de una lista. No es, quiero ser CEO, o, quiero viajar por el mundo, o, quiero tener 1 millón de seguidores. Esos son objetivos de la persona. Propósito es diferente. Propósito es cuando preguntas, ¿qué yo, con mi combinación única de talentos, heridas, experiencias y limitaciones, estoy aquí para contribuir? No para conquistar. Para contribuir. Y ve la diferencia, conquista es sobre ti. Contribución es sobre lo que pasa a través de ti. Conquista infla el ego. Contribución expresa el self. Y cuando estás alineado con tu propósito real, no el que piensas que deberías tener, sino el que genuinamente resuena con quién eres, algo cambia. Dejas de necesitar motivación externa. Porque no estás actuando. Estás siendo.
Y ser es infinitamente menos cansador que fingir. Déjame darte un ejemplo concreto de la diferencia. Dos personas deciden escribir un libro. Persona, movida por motivación, voy a escribir un libro porque quiero ser reconocido como autor, quiero tener algo impresionante en el LinkedIn, quiero probar que soy inteligente. Esa persona va a necesitar de mucha motivación externa. Va a ver vídeos motivacionales. Va a crear una rutina rígida. Va a forzarse a escribir incluso cuando no quiere. Y probablemente va a desistir a la mitad porque, cuando la motivación se acaba, no queda nada. Persona B, movida por propósito, voy a escribir un libro porque tengo algo que necesita salir de dentro de mí. Porque esta historia, esta idea, este mensaje, si no lo pongo en papel, va a morir conmigo. Y el mundo lo necesita. Esa persona no necesita motivación. Tiene compulsión. Es como respirar. Duele no hacerlo. ¿Ves la diferencia? Sexto paso, y este es el más doloroso, aceptar que cuando comienzas a vivir desde el self, puedes quedarte solo por un tiempo. Porque tus personas tenían amistades con otras personas. El profesional exitoso era amigo de otros profesionales exitosos. La madre perfecta era amiga de otras madres perfectas. Pero cuando te quitas el disfraz, algunas de esas amistades se van a derretir. Porque no estaban basadas en quién eres. Estaban basadas en quien fingías ser. Y eso duele. Duele percibir que algunas personas solo gustaban de tu performance. Pero aquí está la parte hermosa. Cuando eres auténtico, atraes conexiones auténticas. Pueden ser menos. Pero son reales. Son personas que te conocen sin filtro y eligen quedarse. Y una amistad real vale más que 1000 conexiones de LinkedIn. Séptimo paso, vas a necesitar perdonar el tiempo perdido. Porque cuando despiertes a esto, cuando percibas cuántos años pasaste viviendo por la persona, alimentando el self idealizado, corriendo detrás de motivaciones que no eran tuyas, va a venir ese dolor, desperdicié tanto tiempo. Y voy a decirte algo que Karen Horney me enseñó, no desperdiciaste nada. Estabas haciendo lo mejor que podías con la consciencia que tenías. Nadie te enseñó estas cosas en la escuela. Nadie se sentó contigo a los 20 años y dijo, cuidado de no vivir la vida de otra persona. Hiciste lo que todos hacen, intentaste encajar, intentaste ser amado, intentaste sobrevivir. Y ahora estás despertando. Eso no es tragedia. Es gracia. Porque hay gente que pasa la vida entera dormida. Tú despertaste. Entonces no gastes energía lamentando los años que pasaste dormido. Usa esa energía para vivir los años que te quedan despierto. Y ahora, como prometí al inicio, aquí está la prueba definitiva. 3 preguntas simples que van a revelar si estás viviendo desde el self o desde la persona. Primera pregunta, si muriera mañana, ¿mi vida habría sido mía? No si fue exitosa. No si impresionó a alguien. Sino si fue tuya. Segunda pregunta, ¿las personas en mi funeral hablarían sobre quién yo realmente era o sobre lo que conquisté? Porque conquistas son de la persona. Esencia es del self. Tercera pregunta, y esta es la más brutal, si pudiera recomenzar de cero, sin miedo al juicio, sin presión financiera, sin expectativas, ¿elegiría la misma vida? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas te causa un apretón en el pecho, un nudo en la garganta, bienvenido al club. Eso no es depresión. Eso es el self tocando la puerta. Y la pregunta ahora es, ¿vas a dejarlo entrar? Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta sobre la transformación real, no sucede cuando te vuelves mejor.
Sucede cuando te vuelves más tú. Y más tú puede ser menos impresionante que la versión idealizada que perseguías. Más tú puede significar ganar menos dinero haciendo lo que amas. Más tú puede significar tener menos seguidores, pero relaciones más profundas. Más tú puede significar ser más simple, más silencioso, más imperfecto. Y nuestra sociedad te va a decir que eso es fracaso. Pero yo te voy a decir que eso es libertad. Porque cuando dejas de intentar ser excepcional y aceptas ser ordinario, en el sentido de ser común, de ser humano, de ser tú, algo mágico sucede. Dejas de competir. Dejas de comparar. Dejas de actuar. Y por primera vez en la vida, vives. Entonces, déjame resumir esta jornada que hicimos juntos hoy. Entraste en este vídeo pensando que ibas a descubrir el secreto de la transformación real. Y lo descubriste. Pero probablemente no era el secreto que esperabas. Porque el secreto no es tener más motivación. Es tener menos ilusión. No es agregar disfraces más brillantes. Es tener coraje de quitártelos. No es correr más rápido hacia tu self idealizado. Es parar, respirar, y mirar a tu self real, aquel que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente que pararas de fingir el tiempo suficiente para reconocerlo. Motivación te hace actuar. Propósito te hace vivir. Motivación viene de afuera. Propósito viene de adentro. Motivación es combustible que se acaba. Propósito es una llama que se autoalimenta. ¿Y la transformación real? No es que te conviertas en alguien nuevo. Es que finalmente te conviertes en quien siempre fuiste, pero nunca tuviste permiso para ser. Y mira, sé que esto no es lo que querías oír. Querías una fórmula. Querías 5 pasos simples para encontrar tu propósito. Querías que te dijera, haz esto, después aquello, y listo, transformación garantizada. Pero sería deshonesto si hiciera eso. Porque la jornada del self no tiene atajo. No tiene hack. No tiene curso online de 7 días. Es un proceso lento, doloroso, solitario a veces. Es como pelar una cebolla, capa por capa de condicionamiento, expectativas, disfraces, ilusiones. Y sí, vas a llorar. No porque la cebolla arde en los ojos, sino porque cada capa que remueves revela una verdad que enterraste. Pero, ¿sabes qué sucede cuando llegas al centro? Encuentras a ti. No la versión motivacional. No la versión idealizada. Sino tú. Crudo, imperfecto, limitado y libre. Entonces aquí está mi invitación para ti, sé lo suficientemente valiente para ser común. Sé lo suficientemente valiente para decepcionar personas. Sé lo suficientemente valiente para admitir que no sabes. Sé lo suficientemente valiente para fallar sin destruirte. Sé lo suficientemente valiente para dejar de perseguir la versión idealizada de ti y comenzar a vivir la versión real. Porque al final de cuentas, y yo pasé décadas estudiando la psique humana para llegar a esta conclusión, la única vida que vale la pena vivir es la tuya. No la vida que tus padres soñaron para ti. No la vida que la sociedad aprueba. No la vida que da más likes. Sino la vida que, cuando te acuestes en la cama a los 80 años, vas a mirar hacia atrás y decir, fue mía. Fue honesta. Fue real. Entonces déjame hacerte la última pregunta, no para mí, sino para ti mismo. Dentro de 10 años, ¿quieres mirar hacia atrás y ver una década de performance o una década de vida? ¿Quieres ver una colección de conquistas impresionantes que alimentaron tu persona o momentos reales que nutrieron tu self? ¿Quieres haber sido admirado o haber sido auténtico?
Y no me respondas ahora. Esta no es una pregunta para ser respondida con palabras. Es una pregunta para ser respondida con elecciones. Pequeñas elecciones. Diarias. Hoy voy a ser quien debo ser o quién soy. Y cada vez que elijas quién soy, aunque duela, aunque decepcione, aunque sea menos impresionante, estás dando un paso hacia el propósito real. Y el propósito real no necesita motivación. Él es la motivación. ¿Y sabes por qué yo y Karen Horney dedicamos nuestras vidas a estudiar esto? Porque en décadas observando la psique humana, vimos miles de casos, literalmente miles, compartiendo el mismo dolor esencial: me siento sin sentido. No sé quién soy. Conquisté todo y no siento nada. Y la respuesta nunca fue: necesitas más motivación. La respuesta siempre fue: necesitas dejar de traicionarte. Necesitas dejar de vivir para alimentar una imagen. Necesitas dejar de perseguir una fantasía. Necesitas tener el coraje radical de ser humano en un mundo que exige que seas extraordinario. ¿Y cuándo haces eso? Cuando eliges ser real en vez de ser impresionante. No te vuelves más feliz inmediatamente. Pero te vuelves íntegro. Y íntegro es mejor que feliz. Porque íntegro es sostenible. Feliz motivacional siempre se acaba. Ahora, déjame ser honesto contigo sobre lo que te espera si eliges este camino. No va a ser fácil. Las personas a tu alrededor van a extrañar cuando comiences a cambiar. ¿Qué te pasó? Cambiaste. Y sí, cambiaste. Dejaste de fingir. Y eso incomoda a quien todavía está fingiendo. Vas a perder oportunidades que alimentarían tu persona pero matarían tu self. Vas a decepcionar expectativas. Vas a tener que decir no cuando siempre dijiste sí. Pero, ¿sabes qué ganas a cambio? Paz. No aquella paz de Instagram de puesta de sol con frase motivacional. Sino paz real. La paz de acostar la cabeza en la almohada y no sentir ese peso de estar viviendo una mentira. La paz de mirarte al espejo y reconocer quién te está mirando de vuelta. La paz de no necesitar más demostrar nada a nadie. Y esa paz no tiene precio. Ninguna conquista de la persona vale esa paz. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué disfraz te diste cuenta de que estás usando? ¿En qué área de tu vida estás actuando en vez de viviendo? ¿Eres la persona del profesional exitoso que en el fondo quiere dejarlo todo y pintar? ¿La persona de la madre perfecta que a veces solo quiere desaparecer por un día? ¿La persona del fuerte que está cansado de fingir que aguanta todo? Comparte en los comentarios. Y no necesita ser largo. Puede ser solo: soy la persona del pero mi self quiere Porque cuando nombras el disfraz, das el primer paso para quitártelo. Y quién sabe, al leer los comentarios, te des cuenta de que no estás solo en esto. Que miles de personas están usando disfraces diferentes, pero sintiendo el mismo vacío. Y hay algo liberador en esa percepción colectiva. Y si este vídeo te incomodó, y espero que lo haya hecho, porque el confort no transforma a nadie, considera 3 cosas. Primero, deja un like. No porque yo necesite tu validación, sino porque este tipo de contenido que desafía en vez de solo motivar, necesita circular más. La mayoría de YouTube te va a decir lo que quieres oír. Yo prefiero decirte lo que necesitas oír. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada semana yo, Carl Jung, vengo aquí a analizar un fenómeno de la psicología moderna.
Siempre con menos autoayuda genérica y más verdad incómoda. Y tercero, tal vez lo más importante, comparte este vídeo con alguien que necesita oírlo. Aquella persona que ves corriendo como loca detrás de objetivos que claramente no son suyos. Aquella persona que está teniendo éxito pero parece sin sentido. Aquella persona que necesita permiso para dejar de fingir. Sé tú el mensajero de ese permiso. Y si te gustó este tema, persona versus self, motivación versus propósito, tengo otros vídeos en el canal que profundizan aspectos diferentes de esta jornada. Hay uno sobre la sombra, aquella parte de ti que rechazas pero que necesitas integrar. Hay uno sobre sincronicidad, cuando el universo parece conspirar a tu favor o será que es solo tú finalmente prestando atención. Y hay uno sobre individuación, el proceso heroico de convertirte en un individuo único en vez de una copia de la sociedad. Los enlaces están en la descripción. Y mira, no estoy diciendo que maratones todo ahora. Estoy diciendo que cuando el self comience a pincharte de nuevo, y lo hará, sabes dónde encontrarme. Entonces es eso. Gracias por haber quedado hasta el final. Gracias por haber tenido el coraje de cuestionar si tu motivación te está llevando a algún lugar o solo te mantiene ocupado. Gracias por considerar que tal vez, solo tal vez, no necesitas ser extraordinario. Tal vez solo necesitas ser verdadero. Y recuerda, la transformación real no es ruidosa. No viene con fuegos artificiales. No tiene música épica de fondo. Es silenciosa. Es sutil. Es un susurro del self diciendo, bienvenido de vuelta. Estaba esperando por ti. Y cuando oigas ese susurro, no busques más motivación para silenciarlo. Esta vez, escucha. Hasta la próxima semana. Y como siempre digo, que tengas el coraje de ser quien eres, no quien piensas que deberías ser. Hasta la próxima.